Buenos días, compañeros y maestro. Mi equipo está conformado por mi compañero Andrei, Luis, Yamilet y una servidora Kitsia. A continuación les expondremos nuestra línea del tiempo y como primer tema el mercantilismo. El mercantilismo es un sistema político y económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Fue una doctrina que dominó desde la Edad Media y el fundamento de la riqueza de un país es el comercio o balanza comercial entre el deber y el haber. Yo les voy a hablar sobre la fisocracia. La fisocracia surgió en el siglo XVIII. Fue una teoría económica desarrollada por economistas franceses, que afirmaba que la regla de la economía venía desde las leyes de la naturaleza y que la tierra era la única forma de riqueza por la cual un país podía desarrollarse. También la escuela fisócrata defendía un desarrollo de Francia por medio de la explotación de la agricultura. Y a pesar de sus defectos, la fisocracia realizó importantes contribuciones al pensamiento económico, como por ejemplo dar importancia al desarrollo económico y ver la agricultura como importante para la formación del capital. También fueron la primera escuela económica en realizar la capital y su formación, y también aplicaron métodos científicos a la economía. La teoría económica clásica se refiere a una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith y James Say y David Ricardo. Es considerada por muchos como la primera escuela económica moderna. Incluye también autores como Karl Marx, Thomas Milton, William Speke y Freddie Marcus. Algunos incluyen, entre otros, a Johann Hering y von Thunen. Habitualmente se considera que el último clásico fue John Stuart Mill con esta escuela. Podemos afirmar que se crea el marco general para el modelo capitalista a finales del siglo XVII y durante el siglo XIX. El término economía clásica fue acuñado por Marx para referirse a la economía ricardina, la economía de Ricardo y James Mill y sus antecesores. Pero su uso se generalizó para describir también tanto a los seguidores de Ricardo y Mill, como a todos los influenciados por la percepción generales de los autores, incluido el propio marxismo. La economía marxista es la escuela de pensamiento económico inspirado en la obra de Karl Marx. La mayoría de los conceptos más importantes y fundamentales de esta escuela fueron desarrollados por Marx en una de su obra principal, El Capital, entre ellos fuerza de trabajo, proletariado y burguesía, en sentido de clase social, lucha de clases, plusvalía, materialismo histórico, explotación y la teoría del valor del trabajo. Marx representa una persona fundamental en la historia del pensamiento económico. Muchos académicos hacen una distinción entre la economía marxista y el marxismo, manifestando que hay una separación intelectual clase entre los principios económicos expuestos por Marx y su apoyo al socialismo revolucionario y la revolución del proletariado. Sistema económico del Antiguo Egipto del 3200 a.C. al 31 a.C. Estos, al estar asentados cerca del río Nilo, podían hacer que sus tierras fueran fértiles gracias a ciertos artilugios, a lo que daban vida a hortalizas, como también cereales, como lino. Su medio de exportación más común eran metales preciosos, piedras preciosas, esclavos y animales exóticos. Eso era su mayor forma, en la cual estos se transportaban mediante barcos en el Río Rojo y en el Mar Mediterráneo. También estos exportaban maderas de calidad de sus embarcaciones o de su propiedad. El imperio de los fenicios, del 1200 a.C. al 539 a.C. Su forma más parte de la economía fue mediante la marítima, en la cual estos podían recorrer largas distancias
a lo que daban a mucha importación a lo que ellos hacían, sobre todo entre cerámicas, lo que era el tinte púrpura que tomaban de las conchas que encontraban en su reino, y en la cual podían inclusive dar como exportación el David y y el vino a ciertas culturas como lo que eran los griegos, los españoles, los italianos y así. Lo que esto daba que también para los griegos se ponían celosos, ya que estos fueron grandes importadores de la economía y tenían muchos avances en esas cuestiones, obteniendo más ganancias que ellos. Por esa razón obtenían los celos de los griegos. El sistema económico del Imperio Persa. Del 558 a.C. al 331 a.C. Estos se basaban directamente a lo que era la agricultura y la ganadería, ya que se encontraban en un clima árido. Estos, gracias a su forma geográfica, podían tener más formas para dar en los mercados, como ya que por su forma geográfica. Estos se encontraban cerca de Asia, África y Europa. Su principal aporte fue que hicieron más caminos para poder hacer la exportación de sus bienes económicos, como ganaderos, como agricultores. Estos facilitaban para más mercancía, como para más compradores, y así aumentar su nivel económico. La escuela neoclásica surge en la década de 1870. El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que trata de aglutinar el pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1920. Dichas ideas apuntaron a formalizar la economía para asimilarla de una forma más matemática. Uno de los aspectos fundamentales que diferenció el neoclasicismo de la escuela clásica es la forma en que explicaban los precios y el valor relativo de los bienes. De acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costes, por el lado de la oferta. Para los neoclásicos, en cambio, el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal, esto es, el valor que se asigna a la última unidad consumida, por el lado de la demanda. Una de las principales preocupaciones de los neoclásicos fue la asignación y distribución óptima de los recursos en una sociedad. Además, apoyaron firmemente el libre comercio como motor de desarrollo económico y como una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los países. El keynesianismo es la teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Su ideología fue el economista británico John Maynard Keynes, que se le expuso en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero en 1936, por lo que es considerado el fundador de la macroeconomía moderna. Su modelo fue revolucionario porque se opinó y lo hacen con políticas contracíclicas, ahorrar en momentos de crecimiento para enfrentar futuras recesiones y evitar la subida de precios y gastar en periodos de recesión para generar riqueza. Así se reduce el impacto de cada ciclo económico y se solucionan al paro y la inflación. Y como último tema, la escuela monetaria. El monetarismo cobró importancia en los años 70. En 1979, cuando el pico de inflación en Estados Unidos alcanzó 20%, la Reserva Federal cambió de estrategia y comenzó a operar de acuerdo con la teoría monetarista. Friedman dice que es un problema estrictamente monetario. La situación no necesariamente problemática que impide llamar al monetarismo una escuela es que hay por lo menos dos interpretaciones o modelos económicos generales de la forma en que la oferta de dinero afecta a otras variables, tales como los precios, la producción y el empleo.